ve que una anciana de 75 años fue empujada de un acantilado, pero Jesús cambió todo esa noche. El sol de la tarde comenzaba a descender sobre las montañas de San Luis Potosí cuando doña Mercedes Ávila terminó de hacer sus compras en el mercado del pueblo. 75 años llevaba caminando por esta tierra y sus piernas, aunque cansadas y marcadas por las venas varicosas, todavía la sostenían con dignidad. Su espalda estaba un poco encorvada por los años, pero su espíritu permanecía erguido como los pinos que cubrían las laderas de aquellas montañas. «Que Dios la bendiga, doña Mercedes», le había dicho don Pancho, el vendedor de verduras, al entregarle su bolsa. «Tenga cuidado en el camino. Ya está oscureciendo y ese tramo hacia su casa es solitario». «No se preocupe, don Pancho», había respondido Mercedes con una sonrisa que arrugaba aún más su rostro curtido por el sol. «El Señor me ha cuidado durante 75 años. No va a dejar de hacerlo ahora». Ahora, mientras caminaba por el camino de terracería que serpenteaba entre las montañas, Mercedes reflexionaba sobre su vida. Viuda desde hacía 20 años, sus 4 hijos se habían dispersado por diferentes ciudades buscando mejores oportunidades. La visitaban cuando podían, tal vez 2 o 3 veces al año, pero ella había aprendido a vivir sola en su casita de piedra en las afueras de Real de 14. No era una vida fácil. Su pensión apenas alcanzaba para lo básico. A veces pasaba días comiendo solo frijoles y tortillas. Pero Mercedes nunca se quejaba. «Dios provee», decía siempre. «A su tiempo y a su manera, pero provee». La bolsa de tela que cargaba contenía lo poco que había podido comprar con sus ahorros de la semana: 1 kilo de arroz, medio kilo de frijoles, 3 jitomates, 2 cebollas, una bolsita de sal y, como lujo especial, 2 piezas de pan dulce que se había permitido comprar porque era casi su cumpleaños. El camino se estrechaba ahora, bordeando un acantilado que caía verticalmente unos 50 metros hacia un barranco rocoso. Mercedes había caminado por aquí miles de veces. Conocía cada piedra, cada curva, cada árbol. Normalmente no le temía a este tramo, pero hoy, por alguna razón, sentía una inquietud extraña en su pecho. «Señor Jesús», murmuró en voz baja, «cúbreme con tu sangre preciosa, protégeme en este camino». El sol ya estaba más bajo, pintando el cielo de naranjas y rojos intensos. Las sombras se alargaban, haciendo más difícil ver el camino irregular. Mercedes caminaba despacio, con cuidado de no tropezar, su bastón de madera golpeando el suelo con cada paso. Fue entonces cuando los escuchó, pasos detrás de ella, rápidos, acercándose. Mercedes volteó, su corazón comenzando a latir más rápido. 2 hombres venían corriendo hacia ella. Eran jóvenes, tal vez de unos 25 o 30 años. Llevaban paliacates cubriéndoles el rostro, y en sus ojos Mercedes vio algo que le heló la sangre. Desesperación mezclada con maldad. «Déjenos todo lo que traiga, abuela», gritó uno de ellos, su voz distorsionada por el nerviosismo y probablemente por las drogas. Mercedes retrocedió instintivamente, apretando su bolsa contra su pecho. «Muchachos, por favor», dijo con voz temblorosa pero firme, «no tengo nada de valor, solo unas verduras y un poco de arroz. Son ustedes jóvenes, pueden trabajar, no hagan esto». «Que nos dé todo», repitió el segundo hombre, más agresivo, acercándose a ella con los puños cerrados. «La cartera, el dinero, todo. Solo traigo 15 pesos», explicó Mercedes, sacando con manos temblorosas unas monedas arrugadas de su delantal. «Tómenlos. Tomen también la comida si la necesitan. Pero no me hagan daño, por favor. Soy una anciana». Los hombres se miraron entre sí, claramente bajo la influencia de algo. Sus movimientos eran erráticos, sus ojos inyectados de sangre. El primero agarró las monedas y la bolsa de compras, revisándola con furia. «¿Esto es todo?», gritó, arrojando la bolsa al suelo. Las verduras rodaron por el camino.
No me diga que esto es todo. Es todo lo que tengo, respondió Mercedes, tratando de mantener la calma aunque su corazón latía como tambor. En nombre de Jesús, déjenme ir. No les voy a decir nada a nadie. Prometo. ¡Cállese! El segundo hombre la empujó bruscamente. Mercedes trastabilló hacia atrás, su bastón cayendo al suelo. «Espera, espera», dijo el primero, agarrando a su compañero. «¿Y si nos reconoce? ¿Y si va con la policía?» «Yo no voy a decir nada», suplicó Mercedes, el miedo ahora evidente en su voz. «Lo juro por Dios. Solo déjenme ir a mi casa. Tengan compasión de una anciana». Pero vio en sus ojos que no había compasión. Solo había pánico, desesperación de drogadictos que habían cometido un error y ahora no sabían cómo salir de él. «No podemos dejar testigos», dijo el segundo hombre, una decisión terrible, tomando forma en su mente nublada por las drogas. «No, por favor». Mercedes comenzó a retroceder, pero su espalda ya estaba peligrosamente cerca del borde del acantilado. «Tengo hijos, tengo nietos. Por favor, en nombre de Dios». «Lo siento, abuela», gritó el primer hombre, y antes de que Mercedes pudiera reaccionar, ambos se abalanzaron sobre ella. Hubo un forcejeo breve, caótico. Mercedes intentó aferrarse a algo, a cualquier cosa, pero sus manos viejas y débiles no encontraron dónde sostenerse. Sintió las manos de los hombres empujándola y de repente ya no había suelo bajo sus pies. El mundo se volvió un torbellino de cielo y tierra girando. El viento silbaba en sus oídos. Su cuerpo giraba en el aire, cayendo, cayendo, cayendo hacia las rocas afiladas del barranco 50 metros abajo. En esos segundos eternos que duró la caída, la vida entera de Mercedes pasó frente a sus ojos. Vio su boda con Tomás, tan joven ella, tan llena de sueños. Vio el nacimiento de sus 4 hijos, cada uno un milagro. Vio a Tomás enfermando, deteriorándose, finalmente dejándola viuda. Vio a sus hijos creciendo, yéndose, construyendo sus propias vidas. Y vio todas las mañanas que había pasado rezando su rosario, todas las misas a las que había asistido fielmente, todos los actos de bondad que había hecho cuando podía, todas las veces que había compartido su escaso alimento con alguien que tenía aún menos. «Jesús», fue lo único que alcanzó a decir antes de que todo se volviera negro. «Jesús, recíbeme». Arriba, en el camino, los 2 hombres se asomaron al borde del acantilado. Vieron el cuerpo de Mercedes desaparecer entre las rocas y la oscuridad creciente. Escucharon el impacto sordo, terrible, definitivo. «Dios mío, ¿qué hicimos?», susurró el primero, el horror sobreponiéndose finalmente a los efectos de las drogas. «¡Corre!», gritó el segundo. «Nadie puede saber que estuvimos aquí». Recogieron rápidamente las monedas y la bolsa de compras, pruebas de su crimen, y huyeron por el camino, sus conciencias persiguiéndolos más rápido que cualquier policía. En el barranco, el cuerpo de Mercedes yacía inmóvil entre las rocas. La oscuridad caía rápidamente sobre las montañas. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el viento que susurraba entre los árboles. Cualquiera que hubiera visto la caída habría dado por muerta a la anciana. Una caída de 50 metros sobre rocas afiladas no dejaba posibilidad de sobrevivir, mucho menos para una mujer de 75 años con huesos frágiles y cuerpo débil. Pero en ese momento, cuando todo parecía perdido, cuando la oscuridad era completa tanto física como espiritualmente, algo comenzó a suceder. Una luz tenue comenzó a brillar en el fondo del barranco. Al principio era apenas perceptible, como si alguien hubiera encendido una vela. Pero lentamente, gradualmente la luz fue creciendo, haciéndose más brillante, más intensa, hasta que todo el barranco quedó iluminado con un resplandor dorado que no parecía venir de ninguna fuente terrenal. Y en medio de esa luz comenzó a formarse una figura.
Mercedes abrió los ojos lentamente. Todo su cuerpo dolía, un dolor sordo y profundo que parecía venir desde sus huesos. Intentó moverse, pero no pudo. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? Los recuerdos regresaron como un torrente. El camino, los dos hombres, el empujón, la caída. Estoy muerta, pensó. Caí del acantilado. Debo estar muerta. Pero si estaba muerta, ¿por qué sentía dolor? ¿Por qué podía ver? ¿Y qué era esa luz que la rodeaba? Mercedes, escuchó una voz. Era suave, pero poderosa, como el rumor de un río o el susurro del viento en los pinos, pero con una cualidad que la hacía inconfundiblemente humana. Mercedes Ávila. Con gran esfuerzo, Mercedes giró su cabeza hacia la fuente de la voz, y lo que vio la dejó sin aliento. Un hombre estaba de pie junto a ella. Era joven, tal vez de 33 años, vestido con una túnica blanca simple pero radiante. Su rostro era sereno, lleno de una compasión tan profunda que Mercedes sintió que podía ver en él todo el sufrimiento del mundo, pero también toda la esperanza. Sus ojos eran marrones, cálidos, y cuando la miraban, Mercedes sintió que veían no solo su cuerpo roto, sino su alma completa. ¿Quién? Comenzó a preguntar, pero en su corazón ya sabía la respuesta. Yo soy, respondió el hombre con una sonrisa gentil. El que has llamado toda tu vida, el que ha escuchado cada una de tus oraciones, el que conoce cada lágrima que has derramado, cada sacrificio que has hecho. Jesús, susurró Mercedes, las lágrimas brotando de sus ojos. Señor Jesús, ¿eres tú? Sí, hija mía, confirmó él arrodillándose junto a ella. Soy yo. Mercedes quiso levantarse, quiso arrodillarse ante él, pero su cuerpo no respondía. El dolor era intenso y podía sentir que algo estaba terriblemente mal con su espalda, sus piernas, sus brazos. No trates de moverte todavía, le dijo Jesús suavemente, colocando su mano sobre el hombro de ella. Al instante, Mercedes sintió una calidez indescriptible fluir desde ese toque, como si 1000 soles hubieran comenzado a brillar dentro de su cuerpo, pero sin quemar, solo sanando, consolando, restaurando. ¿Estoy muerta?, preguntó Mercedes, su voz apenas un susurro ronco. ¿He venido a ti? Jesús sonrió, y en esa sonrisa Mercedes vio tanto amor que su corazón casi no pudo soportarlo. No, Mercedes, respondió él, no has caído para morir. Hizo una pausa, sus ojos mirándola con una intensidad que parecía penetrar hasta lo más profundo de su ser. Has caído para que el mundo crea. Mercedes parpadeó confundida. No entiendo, Señor. Soy solo una anciana pobre. Nadie me conoce. ¿Qué puede el mundo creer por mí? Jesús extendió su mano hacia el cielo estrellado que ahora era visible sobre ellos. La luz que lo rodeaba pulsaba suavemente, como si respirara. Durante 75 años has caminado en fe, comenzó a explicar. Has pasado hambre, pero has compartido tu comida. Has estado sola, pero has consolado a otros. Has tenido poco, pero has dado mucho. Has sufrido, pero no has maldecido mi nombre. Mercedes escuchaba, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas arrugadas. Y ahora, continuó Jesús, 2 hombres te empujaron de un acantilado de 50 metros, creyendo que te mataban. Tus huesos deberían estar rotos en 1000 pedazos. Tu cuerpo debería estar sin vida. Según todas las leyes de la naturaleza, deberías estar muerta. Volvió a mirarla directamente. Pero yo digo, levántate. Antes de que Mercedes pudiera procesar lo que estaba sucediendo, sintió que la mano de Jesús tomaba la suya. Y con ese toque, algo extraordinario comenzó a pasar. El dolor comenzó a desvanecerse. Mercedes sintió como si cada hueso roto, cada músculo desgarrado, cada herida interna estuviera siendo restaurada célula por célula. Era como si el tiempo se estuviera revirtiendo en su cuerpo, como si la caída nunca hubiera ocurrido. La luz que rodeaba a Jesús se intensificó
hasta que Mercedes tuvo que cerrar los ojos. Sintió que su cuerpo era levantado suavemente del suelo rocoso, sostenido por manos invisibles pero totalmente reales. Y entonces, tan súbitamente como había comenzado, todo se calmó. La luz se atenuó. El dolor había desaparecido por completo. Mercedes abrió los ojos y se encontró de pie, totalmente erguida, sin ningún dolor, sin ninguna herida. Miró sus manos, sus brazos. No había ni un rasguño. Tocó su rostro, su cabeza. Nada. Era como si la caída nunca hubiera sucedido. ¿Cómo? Comenzó a preguntar, pero las palabras se le escapaban. Porque aún no es tu tiempo, explicó Jesús, ahora también de pie frente a ella. Tu trabajo en esta tierra no ha terminado, Mercedes. De hecho, apenas está comenzando. Pero señor, protestó Mercedes, soy vieja, estoy cansada. ¿Qué trabajo puedo hacer yo? Jesús sonrió de nuevo, esa sonrisa que contenía universos de amor. Mañana por la mañana, cuando los rescatistas te encuentren aquí, sin una sola herida después de una caída que debería haberte matado, ¿qué crees que van a pensar? Mercedes reflexionó por un momento. Van a pensar que es imposible, que es un milagro. Exactamente, asintió Jesús. Y cuando les cuentes que yo estuve aquí, que te sostuve, que te sané, algunos creerán. Y esa fe, esa creencia, se extenderá como ondas en un estanque. Caminó un poco, mirando hacia las montañas oscuras que los rodeaban. Pero ese es solo el comienzo, Mercedes. Te voy a mostrar algo que va a cambiar no solo tu vida, sino las vidas de muchas otras mujeres como tú. ¿Qué cosa, señor?, preguntó Mercedes, su corazón latiendo con una mezcla de temor y anticipación. Jesús se volvió hacia ella, sus ojos brillando con propósito divino. Hay muchas mujeres en este mundo, mujeres mayores como tú, que están al borde de su propio acantilado, explicó. No un acantilado físico, sino un acantilado de desesperación, de soledad, de sentirse inútiles, olvidadas, sin valor. Están a punto de caer en la oscuridad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Yo te levanté del abismo físico. Ahora quiero que tú ayudes a levantarlas de su abismo emocional y espiritual. Quiero que les muestres que no están solas, que nunca es demasiado tarde, que sus vidas todavía tienen propósito. Mercedes sintió algo encenderse en su pecho. Un fuego, una pasión, un propósito que no había sentido en años. ¿Cómo, señor?, preguntó. ¿Cómo hago eso? Lo sabrás cuando llegue el momento, prometió Jesús. Pero primero necesitas descansar. Mañana será un día largo. Los rescatistas vendrán al amanecer. Les contarás lo que pasó. Algunos creerán, otros dudarán. Pero no permitas que la duda de otros apague tu certeza. Extendió su mano y tocó la frente de Mercedes suavemente. Duerme ahora, hija mía. Yo velaré por ti esta noche, y cuando despiertes, tu nueva vida comenzará. Mercedes sintió una somnolencia abrumadora cayendo sobre ella. Sus párpados se volvieron pesados. Gracias, Señor, logró murmurar. Gracias por salvarme. Gracias por darme un propósito nuevo. No me agradezcas a mí. Fueron las últimas palabras que escuchó antes de que el sueño la venciera. Tú te ganaste esto con una vida de fe. Yo solo estoy honrando esa fe. Mercedes se durmió allí, en el fondo del barranco donde debería haber muerto, envuelta en una luz sobrenatural, protegida por el Salvador del mundo. Y mientras dormía, Jesús permaneció de pie a su lado, velando por ella como había prometido, esperando el amanecer que traería el comienzo de un milagro que asombraría a todos y cambiaría vidas para siempre. Porque así es como Dios obra. Toma las peores tragedias y las convierte en los mayores testimonios. Toma las caídas más terribles y las usa para elevar a otros.
Toma a una anciana pobre que fue empujada de un acantilado y la convierte en un faro de esperanza para incontables mujeres que necesitan saber que nunca es demasiado tarde, que nunca están solas, que siempre hay un propósito. El milagro había comenzado y sería glorioso. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. Los primeros rayos del sol apenas comenzaban a iluminar las montañas de San Luis Potosí, cuando Roberto Sánchez, jefe de los servicios de rescate del municipio, recibió la llamada que cambiaría su perspectiva sobre lo posible y lo imposible. «Jefe», dijo la voz urgente de Claudia, la operadora, «tenemos un reporte de una mujer desaparecida, doña Mercedes Ávila, 75 años. No llegó a su casa anoche desde el mercado. Su hija en Monterrey está desesperada. Dice que su madre siempre llega antes del anochecer». Roberto frunció el ceño, tomando nota mentalmente. «¿Cuál fue su última ubicación conocida?» «El camino que bordea el acantilado del Águila», respondió Claudia. «Don Pancho del Mercado dice que la vio salir hacia allá como a las 6 de la tarde». El corazón de Roberto se hundió. El acantilado del Águila era notorio en la región. 50 metros de caída vertical sobre rocas afiladas. Varios accidentes habían ocurrido ahí a lo largo de los años, la mayoría fatales. «Reúne al equipo», ordenó Roberto. «Salimos en 15 minutos». Media hora después, un grupo de 6 rescatistas equipados con cuerdas, arneses y equipo médico se dirigía hacia el acantilado en 2 camionetas. El sol ya estaba más alto, pero una niebla densa todavía cubría las montañas, haciendo la búsqueda más difícil. «Si cayó ahí anoche», comentó Miguel, uno de los rescatistas veteranos, «lo más probable es que estemos recuperando un cuerpo, no una sobreviviente. Una anciana de 75 años no sobreviviría esa caída». Roberto asintió sombríamente. Había visto demasiadas escenas terribles en sus 20 años de servicio, pero cada vida perdida todavía le dolía, especialmente las de personas mayores que simplemente trataban de llegar a sus casas. Cuando llegaron al acantilado, comenzaron a buscar señales. No tomó mucho tiempo encontrarlas. «¡Aquí!», gritó Fernanda, la única mujer del equipo. «Hay señales de lucha. Miren, las verduras regadas, huellas de pies múltiples». Roberto se acercó a examinar. Su experiencia le dijo inmediatamente lo que había pasado. «Fue un asalto», dijo con voz grave. «Probablemente la empujaron». Se asomó cuidadosamente al borde del acantilado. La caída era vertiginosa, aterradora. Abajo, entre las rocas y la vegetación, no se veía nada. «Vamos a tener que descender», dijo Roberto, comenzando a preparar el equipo de rapel. «Miguel, Fernanda, vengan conmigo. Los demás quédense arriba para sostener las cuerdas». El descenso fue lento y peligroso. Las rocas estaban húmedas por la niebla, resbalosas. Roberto iba adelante, sus ojos escaneando constantemente el barranco en busca de cualquier señal del cuerpo de doña Mercedes. Habían descendido aproximadamente 40 metros cuando Roberto la vio. Al principio pensó que sus ojos lo estaban engañando. Debajo de él, sentada tranquilamente sobre una roca plana como si estuviera en su sala, estaba doña Mercedes, viva, despierta y aparentemente ilesa. «¡No puede ser!», exclamó Roberto, tan sorprendido que casi perdió su agarre en la cuerda. «¿Qué pasa?», gritó Miguel desde arriba. «Está viva», respondió Roberto, incapaz de creer lo que veían sus ojos. «Está sentada ahí abajo como si nada». Aceleró su descenso, llegando al fondo del barranco en cuestión de minutos. Se quitó el arnés de rapel y corrió hacia donde estaba Mercedes. «Doña Mercedes», dijo sin aliento, «¿está usted bien? ¿Puede moverse? ¿Dónde le duele?».
Mercedes lo miró con una sonrisa serena que no encajaba para nada con la situación. «Buenos días, hijo», dijo con voz clara y fuerte. «Qué bueno que llegaron. Ya tenía un poco de frío aquí». Roberto la examinó con incredulidad. No había sangre visible. No había huesos obviamente rotos. La ropa de Mercedes estaba sorprendentemente intacta, apenas un poco de tierra y algunas hojas secas. «Doña Mercedes», dijo Roberto, tratando de mantener la calma profesional mientras su mente se negaba a aceptar lo que veía. «¿Puede decirme qué pasó? ¿Cuándo cayó?» «Anoche», respondió Mercedes simplemente. «Como a las 6:30, creo. 2 muchachos me asaltaron y me empujaron del acantilado». Fernanda y Miguel habían descendido ahora y se unieron a Roberto, sus rostros mostrando el mismo shock que él sentía. Pero eso es imposible», tartamudeó Fernanda. «Una caída de 50 metros, sobre estas rocas. Nadie sobrevive eso. Y usted está sentada ahí como si un ángel me hubiera sostenido», completó Mercedes, su sonrisa volviéndose más amplia. «Porque eso fue exactamente lo que pasó». Los 3 rescatistas se miraron entre sí. Roberto sacó su radio. «Base aquí, Roberto. Hemos encontrado a doña Mercedes Ávila. Está consciente y aparentemente ilesa. Vamos a necesitar evaluación médica inmediata cuando lleguemos arriba, pero esto no tiene sentido. Esto no debería ser posible». «¿Qué quieres decir con ilesa?», preguntó la voz de Claudia desde la base, igualmente confundida. «Quiero decir exactamente eso», respondió Roberto, mirando a Mercedes como si fuera una aparición. «Cayó 50 metros anoche y no tiene ni un rasguño». Mientras preparaban a Mercedes para subirla con el equipo de rescate, Roberto no podía dejar de hacerle preguntas. «Doña Mercedes, ¿sintió dolor cuando cayó? ¿Perdió la conciencia? ¿Cómo es posible que no esté herida?» Mercedes lo miró con ojos que brillaban con una certeza que Roberto nunca había visto. «Hijo», dijo suavemente, «cuando caí, pensé que era mi fin. Cerré mis ojos y encomendé mi alma a Jesús. Pero entonces vi una luz, tan brillante, tan hermosa, y Él estaba ahí». «¿Él?», preguntó Fernanda, escuchando atentamente mientras aseguraba el arnés alrededor de Mercedes. «Jesús», respondió Mercedes con total convicción. «El Señor Jesucristo en persona. Me dijo que no había caído para morir, sino para que el mundo crea. Me sostuvo, me sanó, me protegió toda la noche». Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Roberto intercambió miradas con sus compañeros. Claramente, la anciana estaba en shock, tal vez alucinando. Era la única explicación lógica. «Claro, doña Mercedes», dijo Roberto en tono tranquilizador, como si hablara con una niña. «Lo que sea que haya pasado, lo importante es que está a salvo ahora. Vamos a subirla y llevarla al hospital para un chequeo completo». «Pueden llevarme al hospital si quieren», respondió Mercedes con calma, «pero no van a encontrar nada malo. Jesús me sanó completamente. No tengo ni un hueso roto, ni una herida, ni un moretón, porque Él me protegió». El ascenso fue lento y cuidadoso. Cuando finalmente llegaron arriba, el resto del equipo y varios curiosos del pueblo que se habían enterado del rescate los esperaban. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud cuando vieron a doña Mercedes subir por el borde del acantilado, caminando por su propio pie. «¡Es un milagro!», gritó alguien. «¡Alabado sea Dios!», exclamó otra persona. Don Pancho, el vendedor de verduras que había sido la última persona en verla antes del incidente, se acercó corriendo con lágrimas en los ojos. «Doña Mercedes, pensamos que estaba muerta. Una caída de esa altura. ¿Cómo es posible?». «Dios es posible, don Pancho», respondió Mercedes abrazando al anciano. «Cuando todo parece imposible, Dios sigue siendo posible».
La ambulancia la llevó al hospital municipal, donde el doctor Héctor Ramírez, médico general con 30 años de experiencia, la esperaba para examinarla. Lo que encontró lo dejó completamente desconcertado. Presión arterial, normal. Pulso, normal. No había signos de trauma craneal, no había fracturas, no había hemorragias internas, no había ni siquiera contusiones significativas. La radiografía de su columna vertebral mostraba exactamente lo que uno esperaría ver en una mujer de 75 años. Algo de degeneración por la edad, pero nada agudo, nada que indicara un trauma reciente. «Esto es médicamente inexplicable», murmuró el doctor Ramírez, revisando los resultados por tercera vez. «Doña Mercedes, según estos estudios, usted no sufrió ningún trauma significativo, pero los rescatistas dicen que cayó 50 metros sobre rocas. Las leyes de la física dicen que eso es imposible». «Las leyes de Dios están por encima de las leyes de la física, doctor», respondió Mercedes con esa serenidad inquebrantable que todos habían notado. El doctor la miró fijamente. «¿Realmente cree que fue un milagro? ¿Que Dios, o Jesús, o quien sea la salvó?» «No lo creo, doctor», respondió Mercedes firmemente. «Lo sé, lo vi con mis propios ojos. Lo sentí con mi propio cuerpo. Jesús estuvo ahí. Me sostuvo en el aire, me sanó, pasó la noche cuidándome, tan real como usted está frente a mí ahora». El doctor Ramírez sacudió su cabeza, incapaz de reconciliar lo que veía en los estudios con lo que la lógica le decía que debería ver. «Voy a mantenerla en observación por 24 horas», decidió finalmente. «Pero honestamente, doña Mercedes, no encuentro nada que tratar. Es extraordinario». La noticia se propagó por Real de 14 como fuego en pasto seco. Para el atardecer, todo el pueblo sabía de la anciana que había sobrevivido una caída imposible. Las versiones variaban. Algunos decían que había caído 30 metros, otros que 100, pero todos coincidían en un punto. Era un milagro. La habitación del hospital se llenó de visitantes, vecinos curiosos, personas devotas queriendo escuchar el testimonio de primera mano, periodistas locales buscando una historia. Mercedes los recibía a todos con paciencia, contando una y otra vez lo que había sucedido. «Jesús me dijo que no había caído para morir», repetía, «sino para que el mundo crea». Entre los visitantes estaba el padre Anselmo, el párroco del pueblo. Era un hombre de 60 años, con cabello gris y ojos sabios detrás de unos lentes gruesos. Había sido sacerdote durante 35 años y había escuchado muchos testimonios de supuestos milagros. La mayoría tenían explicaciones naturales. Se sentó junto a la cama de Mercedes, observándola cuidadosamente. «Doña Mercedes», comenzó con voz gentil pero escrutadora, «he escuchado su historia. Es impresionante. Pero debo preguntarle, ¿está completamente segura de lo que vio? Las experiencias traumáticas pueden hacer que la mente cree imágenes, visiones». Mercedes lo interrumpió suavemente pero con firmeza. «Padre Anselmo, he sido católica durante 75 años. Nunca he tenido visiones, nunca he sido de esas personas que ven apariciones o escuchan voces. Soy una mujer simple, práctica». Miró al sacerdote directamente a los ojos. «Pero lo que vi anoche fue tan real como usted sentado ahí. Jesús estuvo conmigo. No fue una alucinación, no fue un sueño. Fue Él en carne y hueso, rodeado de luz, con una mirada que podía ver hasta lo más profundo de mi alma». El padre Anselmo guardó silencio por un momento largo. Como sacerdote, creía en los milagros teológicamente, pero en la práctica rara vez se encontraba con algo que no pudiera ser explicado naturalmente. «Si lo que dice es verdad», dijo finalmente, «entonces Dios tiene un propósito específico para usted.
Los milagros de esta magnitud no suceden sin razón. Lo sé, asintió Mercedes, y creo que estoy comenzando a entender cuál es ese propósito. Al día siguiente, cuando Mercedes fue dada de alta del hospital, una multitud la esperaba afuera. Había más de 100 personas, habitantes del pueblo, gente de comunidades vecinas que había escuchado la historia, incluso algunos reporteros de Monterrey y San Luis Potosí capital. Roberto, el jefe de rescate, estaba entre la multitud. Se acercó a Mercedes con expresión seria. «Doña Mercedes», dijo, «he estado en este trabajo por 20 años. He visto cosas terribles. He sacado más cuerpos de ese acantilado de los que quisiera recordar. Soy un hombre de ciencia, de hechos concretos». Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. «Pero lo que vi ayer no tiene explicación científica. Usted no debería estar aquí. Y sin embargo, aquí está, sin un rasguño. No sé si creo en milagros, pero algo pasó ahí abajo que no puedo explicar». Mercedes sonrió y tomó su mano. «A veces, hijo, Dios hace cosas que desafían nuestra lógica precisamente para recordarnos que Él está ahí, para recordarnos que no estamos solos en este universo». Entre la multitud, Mercedes notó a un grupo de mujeres mayores que la observaban con expresiones de asombro y esperanza. Eran mujeres como ella, viudas, algunas abandonadas por sus familias, otras viviendo solas en la pobreza, todas con ese aire de resignación que viene de años de luchar simplemente para sobrevivir. Algo se encendió en el corazón de Mercedes. Era esto era lo que Jesús había mencionado. Se acercó al grupo de mujeres que retrocedieron tímidamente. «No tengan miedo», dijo Mercedes con voz suave. «Quiero hablar con ustedes». Una de las mujeres, doña Esperanza de unos 70 años, habló con voz temblorosa. «Doña Mercedes, nosotras escuchamos lo que pasó. Dicen que Jesús la salvó. ¿Es verdad?» «Tan verdad como que estoy respirando», respondió Mercedes. «¿Por qué preguntan?» Otra mujer más joven, pero con ojos cansados, habló. «Porque si Jesús se preocupa por usted, tal vez se preocupe por nosotras también». Las palabras de Jesús resonaron en la mente de Mercedes. Hay muchas mujeres que están al borde de su propio acantilado. «¿Me pueden decir sus nombres?», preguntó Mercedes. Una por una, las mujeres se presentaron. Doña Esperanza, 70 años, viuda, viviendo con una pensión de 200 pesos al mes. Lucía, 68 años, abandonada por sus hijos que se fueron a Estados Unidos y nunca volvieron. Catalina, 73 años, con artritis tan severa que apenas podía caminar. Refugio, 80 años, casi ciega, viviendo en una casa que se caía a pedazos. Mientras escuchaba sus historias, Mercedes sintió algo crecer en su pecho. No era lástima, era reconocimiento. Estas eran sus hermanas, mujeres que habían luchado toda la vida, que habían dado todo lo que tenían, y que ahora en su vejez se encontraban solas, olvidadas, al borde del abismo. «Hermanas», dijo Mercedes tomando las manos de las mujeres más cercanas, «Jesús me dijo algo anoche. Me dijo que me levantó del abismo para que yo ayudara a otras a no caer». Las mujeres la miraban con ojos húmedos. «No sé exactamente cómo todavía», continuó Mercedes, «pero sé esto, no están solas. Yo estoy aquí, y Jesús está con nosotras, y juntas vamos a encontrar una manera de ayudarnos unas a otras». Doña Esperanza comenzó a llorar. «Hace tanto tiempo que nadie me dice que no estoy sola». Mercedes la abrazó, y pronto todas las mujeres estaban abrazándose, llorando, liberando años de soledad y dolor acumulado. El padre Anselmo, que había observado todo desde la distancia, se acercó con los ojos brillantes. «Doña Mercedes», dijo, «creo que acabo de presenciar el verdadero milagro. No fue solo su supervivencia de la caída, es lo que esa supervivencia está inspirando.
Es la esperanza que está encendiendo en corazones que habían perdido toda esperanza. Mercedes asintió. Padre, necesito su ayuda. Estas mujeres necesitan un lugar donde puedan reunirse, donde no estén solas, donde puedan apoyarse unas a otras. El padre Anselmo pensó por un momento. Hay un salón junto a la parroquia. No se usa mucho, solo para reuniones ocasionales. Podrían usarlo. Gracias, padre, dijo Mercedes, su mente ya comenzando a formar planes. Gracias. Esa noche, de vuelta en su pequeña casa de piedra, Mercedes se arrodilló frente a la imagen de Jesús que colgaba en su pared. Señor, oró, estoy comenzando a entender. Me salvaste no solo por mí, sino por ellas, por todas las mujeres que están cayendo en la oscuridad de la soledad, del olvido, de sentirse sin valor. Las lágrimas corrían por su rostro. No sé cómo voy a hacerlo. Soy pobre, estoy vieja, no tengo recursos, pero tú me mostraste que los imposibles son posibles contigo. Así que aquí estoy, Señor. Usa mis manos, usa mi vida, usa este milagro que hiciste en mí para hacer milagros en otras. Y mientras oraba, sintió de nuevo esa presencia cálida, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús no estaba visible, pero estaba ahí. Siempre había estado ahí y siempre estaría ahí. El milagro no había terminado en el barranco. Apenas estaba comenzando. 3 semanas habían pasado desde la caída milagrosa de doña Mercedes. La noticia se había esparcido mucho más allá de Real de 14. Periódicos de todo San Luis Potosí habían publicado la historia. Una estación de televisión de la capital había enviado un equipo para hacer un reportaje. La anciana del milagro, como la llamaban, se había convertido en una figura conocida en toda la región. Pero Mercedes no estaba interesada en la fama. Cada mañana se levantaba con un solo propósito en mente: cumplir la misión que Jesús le había encomendado. El salón de la parroquia se había transformado, con donaciones que comenzaron a llegar después de que la historia se hiciera pública. Mercedes y un grupo de voluntarios habían pintado las paredes de un amarillo alegre, habían traído sillas y mesas viejas pero funcionales, habían instalado una estufa pequeña y algunos platos y ollas. Pero más importante que las mejoras físicas era lo que estaba sucediendo con las mujeres que comenzaron a reunirse ahí. Empezó con las 5 mujeres que Mercedes había conocido fuera del hospital: Esperanza, Lucía, Catalina, Refugio y una quinta, Soledad, que se había unido después. Pero rápidamente la voz se corrió. Otras mujeres mayores comenzaron a aparecer, tímidas al principio, pero gradualmente abriéndose. Mercedes les llamaba el refugio de las olvidadas, aunque el nombre oficial que habían registrado con el padre Anselmo era Centro de Apoyo para Mujeres Mayores Santa Mónica. Era viernes por la tarde y aproximadamente 20 mujeres se habían reunido en el salón. La más joven tenía 62 años, la mayor 86. Algunas venían del pueblo mismo, otras caminaban kilómetros desde rancherías cercanas. Mercedes estaba al frente, sirviendo café de olla que había preparado con canela y piloncillo. Era poco, pero era algo caliente, algo reconfortante. «Hermanas», comenzó a decir cuando todas estuvieron sentadas, «hoy quiero que cada una de ustedes me cuente algo. No me cuenten sus problemas, ya los conozco. Hoy quiero que me cuenten algo bueno, algo por lo que están agradecidas, algo que las hace sonreír». Las mujeres se miraron entre sí, incómodas. No estaban acostumbradas a pensar en cosas buenas. La vida había sido dura, y hablar de gratitud cuando se tiene tan poco parecía casi imposible. Doña Esperanza levantó la mano tímidamente. Yo estoy agradecida por este lugar. Por primera vez en años no me siento sola. Yo también, agregó Lucía. Mis hijos me dejaron, pensé que iba a morir sola,
pero ustedes se han vuelto mi familia. Una por una las mujeres comenzaron a compartir. Pequeñas cosas, cosas que para otros parecerían insignificantes, pero que para ellas eran tesoros. Un nieto que las había llamado por teléfono después de meses. Un día sin dolor en las articulaciones. El sabor del café con canela. La risa compartida con una nueva amiga. Mercedes escuchaba, su corazón hinchándose. Esto era lo que Jesús había querido. Esto era el propósito. Pero sabía que el café y la compañía, aunque valiosos, no eran suficientes. Muchas de estas mujeres tenían necesidades más urgentes, comida, medicina, reparaciones en sus casas que no podían pagar. Después de la reunión, cuando la mayoría de las mujeres se habían ido, doña Catalina se quedó atrás. Se acercó a Mercedes cojeando, su artritis claramente causándole dolor. «Doña Mercedes», dijo en voz baja, «necesito pedirle un favor. Sé que no debería, pero no tengo a nadie más a quien acudir». «Dime, hermana», respondió Mercedes tomando su mano. «El techo de mi casa tiene goteras. Cuando llueve, el agua cae directamente sobre mi cama. He tratado de arreglarlo yo misma, pero mis manos...» Levantó sus manos deformadas por la artritis. «Ya no pueden sostener un martillo». Mercedes sintió una punzada de dolor. Catalina vivía con una pensión aún más pequeña que la suya. No tenía dinero para contratar a alguien que arreglara el techo. «Voy a ver qué puedo hacer», prometió Mercedes, aunque honestamente no sabía qué podía hacer. Ella misma apenas tenía dinero. Esa noche, de vuelta en su casa, Mercedes se arrodilló en oración. «Señor Jesús», oró, «me mostraste un propósito, pero ahora me doy cuenta de que no tengo los recursos para cumplirlo. Estas mujeres necesitan más que café y conversación. Necesitan ayuda real, tangible, y yo no tengo nada para dar». Oró durante horas hasta que finalmente, agotada, se quedó dormida ahí mismo, de rodillas frente a su pequeño altar, y soñó. En su sueño estaba de nuevo en el fondo del barranco, pero esta vez no estaba sola. Todas las mujeres del refugio estaban ahí con ella en el fondo de ese abismo, y todas estaban mirando hacia arriba, hacia la luz. Jesús apareció, su rostro sereno, su presencia llenando el barranco con calidez. «Mercedes», dijo, «¿recuerdas lo que te dije? Que te levanté del abismo para que ayudaras a otras a no caer». «Sí, Señor», respondió Mercedes en el sueño. «Pero no sé cómo, no tengo nada». Jesús sonrió. «¿Recuerdas la historia de los panes y los peces? El niño tenía solo 5 panes y 2 peces, nada para alimentar a miles, pero me lo dio, y yo lo multipliqué». Extendió su mano hacia Mercedes. «Tú tienes algo más valioso que dinero. Tienes tu testimonio, tienes tu milagro, tienes la prueba viviente de que yo existo, de que me preocupo, de que hago lo imposible. Comparte eso y yo me encargaré del resto». Mercedes despertó con las primeras luces del alba, las palabras de Jesús aún resonando en su mente. «Comparte tu testimonio». Durante el desayuno, una idea comenzó a formarse. Era audaz, quizás hasta un poco loca, pero sintió en su corazón que venía del mismo lugar que el sueño. Se puso su mejor vestido, el mismo que había usado cuando fue al hospital, y caminó hacia el centro del pueblo. Había un local comercial vacío que había estado desocupado durante meses. El dueño, don Arturo Méndez, era un hombre rico pero conocido por ser difícil y tacaño. Mercedes tocó la puerta de su casa grande en el centro del pueblo. Don Arturo abrió, su expresión inmediatamente tornándose a sorpresa. «¿Doña Mercedes? La anciana del milagro. ¿Qué hace aquí?» «Don Arturo», comenzó Mercedes, sin rodeos, «necesito pedirle un favor. Necesito ese local vacío que tiene en la calle principal». Don Arturo la miró como si estuviera loca. «¿El local? ¿Para qué?».
Para las mujeres del refugio, explicó Mercedes, necesitamos más espacio. El salón de la parroquia se está quedando pequeño y necesitamos un lugar donde podamos hacer más que solo reunirnos. Un lugar donde podamos ayudarnos realmente unas a otras. Ese local vale mucho dinero, respondió don Arturo con escepticismo. No puedo simplemente regalarlo. No le estoy pidiendo que lo regale, dijo Mercedes. Le estoy pidiendo que lo done, que sea parte de algo más grande que usted mismo. Don Arturo rió con sarcasmo. ¿Y por qué haría yo eso? Mercedes lo miró directamente a los ojos. Porque hace 3 semanas caí 50 metros de un acantilado y debería estar muerta. Pero Jesús me salvó. ¿Sabe por qué? Don Arturo no respondió, pero ella tenía su atención completa. Para que el mundo crea, continuó Mercedes. Para demostrar que Dios es real, que los milagros son reales, que nunca es demasiado tarde para hacer algo significativo con nuestras vidas. Se acercó un paso más. Usted es un hombre rico, don Arturo, pero ¿de qué le va a servir todo su dinero cuando esté frente a Dios? ¿Va a poder decirle que usó su riqueza para ayudar a los más necesitados? ¿O va a tener que admitir que cerró su corazón mientras otros sufrían? Don Arturo se quedó en silencio por un largo momento. Mercedes podía ver la batalla interna en su rostro. Pensaré en ello, dijo finalmente sin compromiso. Gracias, respondió Mercedes, es todo lo que pido. Pero cuando se iba, don Arturo la llamó. Doña Mercedes, esa caída, ¿realmente fue un milagro? ¿Realmente vio a Jesús? Mercedes se volvió, sus ojos brillando con convicción absoluta. Tan real como lo estoy viendo a usted ahora. Más real, de hecho. Porque usted puedo verlo con mis ojos, pero a Jesús lo vi con mi alma. 2 días después, don Arturo apareció en el refugio durante una de las reuniones. Las mujeres se quedaron en silencio, preguntándose qué hacía ahí el hombre más rico del pueblo. Se paró frente a todas, claramente incómodo, sosteniendo un papel en sus manos. «Doña Mercedes», dijo con voz ronca, «vine a traerle esto». Le extendió el papel. Era el título de propiedad del local comercial, con una nota adjunta donándolo oficialmente al Centro de Apoyo para Mujeres Mayores Santa Mónica. Un grito ahogado colectivo recorrió el salón. Don Arturo, Mercedes apenas podía hablar, las lágrimas brotando de sus ojos. Esto es un milagro, completó él con una pequeña sonrisa. Me pasé toda la noche despierto pensando en lo que me dijo, y se me ocurrió que tal vez es hora de que yo también crea en milagros, en Dios, en que nunca es demasiado tarde para hacer algo bueno. Mercedes lo abrazó, y pronto todas las mujeres lo estaban abrazando, llorando, agradeciéndole. Don Arturo, el hombre duro, el hombre rico que nunca había mostrado compasión, estaba llorando también. «Hay más», dijo cuando finalmente se calmaron. «También voy a donar dinero para las reparaciones y el equipamiento básico. No es mucho, pero...» «Es todo», interrumpió Mercedes. «Es exactamente lo que necesitábamos. Gracias, gracias». Cuando don Arturo se fue, las mujeres explotaron en celebración, abrazándose, llorando de alegría, alabando a Dios. El padre Anselmo, que había estado presente, se acercó a Mercedes. «¿Ve lo que está pasando?», dijo suavemente. «Su milagro no fue solo para usted. Está multiplicándose, está tocando corazones, cambiando vidas, exactamente como Jesús le dijo». Mercedes asintió, abrumada por la gratitud. Esa noche, arrodillada en oración, habló con Jesús como si estuviera físicamente presente. «Señor, hiciste lo imposible otra vez. Tomaste mi pequeño paso de fe y lo multiplicaste, igual que los panes y los peces». Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. «Ahora entiendo por qué me salvaste. No fue solo porque mis oraciones fueron escuchadas.
fue porque tenías un plan más grande, un plan que incluye a todas estas mujeres que estaban al borde de su propio abismo. Y mientras la noche caía sobre Real de 14, Mercedes supo con certeza que esto era solo el comienzo. El refugio crecería. Más mujeres encontrarían esperanza. Más vidas serían cambiadas. Porque cuando Dios hace un milagro, ese milagro tiene ondas que se extienden mucho más allá del evento inicial. Toca vidas, transforma corazones, inspira cambios que nadie podría haber predicho. Una anciana de 75 años fue empujada de un acantilado. Debería haber muerto, pero Jesús la salvó, y al hacerlo comenzó una cadena de milagros que seguirían sucediendo, uno tras otro, transformando no solo vidas individuales, sino una comunidad entera. El abismo no había sido su fin, había sido su comienzo. 6 meses habían transcurrido desde aquella noche imposible en el barranco. Era marzo ahora, y las montañas de San Luis Potosí estaban cubiertas de flores silvestres que pintaban el paisaje de amarillos, morados y rojos vibrantes. El local donado por don Arturo se había transformado completamente. Lo que antes era un espacio comercial vacío y polvoriento, ahora era un refugio cálido y acogedor. Las paredes estaban pintadas de colores alegres. Había cortinas hechas a mano en las ventanas, mesas y sillas donadas por diferentes familias del pueblo, una cocina funcional. Y lo más importante, estaba lleno de vida. El Refugio Santa Mercedes, como lo habían rebautizado las mujeres en honor a su fundadora, aunque Mercedes insistía en que debería llamarse Refugio del Milagro, ahora atendía a más de 50 mujeres mayores regularmente. Pero había evolucionado más allá de ser solo un lugar de reunión. Doña Mercedes, con la ayuda de voluntarios y las donaciones que seguían llegando después de que la historia se viralizara en redes sociales, había implementado varios programas. Un comedor comunitario que servía almuerzo 3 veces por semana para las mujeres más necesitadas. Un grupo de tejido donde las mujeres hacían cobijas, suéteres y otros artículos que luego vendían para generar un pequeño ingreso. Clases de alfabetización para las que nunca habían aprendido a leer. Un sistema de hermanas compañeras, donde las mujeres que vivían solas eran emparejadas con otras para visitarse regularmente. Y lo más revolucionario, un fondo de emergencia para ayudar con gastos médicos urgentes o reparaciones de vivienda. El techo de doña Catalina había sido uno de los primeros en ser reparado. La expresión en su rostro cuando finalmente pudo dormir en una cama seca después de meses había valido todo el esfuerzo. En esta tarde particular de marzo, Mercedes estaba en la cocina del refugio preparando caldo de pollo para el almuerzo cuando escuchó un alboroto en la sala principal. Salió limpiándose las manos en su delantal y encontró a un grupo de personas que no reconocía. Eran 3 mujeres y 2 hombres, todos vestidos profesionalmente, cargando cámaras y equipo de grabación. Doña Mercedes Ávila, preguntó una mujer joven con una sonrisa amplia y un micrófono en la mano. Soy Patricia Ruiz, reportera del Noticiario Nacional. Hemos venido desde la Ciudad de México para hacer un reportaje sobre usted y el refugio. Mercedes parpadeó, sorprendida. Nacional. ¿Pero por qué? Su historia se ha vuelto viral en todo el país, explicó Patricia. La anciana que sobrevivió una caída imposible y luego usó ese milagro para crear un refugio para otras mujeres mayores. La gente está fascinada, quieren saber más. Mercedes se sintió incómoda con la atención. No soy yo la importante, dijo. Es Jesús. Él es quien hizo el milagro. Yo solo hice lo que Él me pidió. Y eso es exactamente lo que queremos documentar, respondió Patricia. Podemos entrevistarla y a algunas de las mujeres del refugio. Mercedes miró alrededor. Las mujeres que estaban presentes la miraban expectantes. Doña Esperanza le hizo un gesto de ánimo con la cabeza. Está bien,
aceptó finalmente, pero con una condición. Tienen que contar la historia completa, no solo la caída. También tienen que hablar de estas mujeres, de por qué esto es necesario, de cómo la sociedad olvida a sus ancianos. Por supuesto, acordó Patricia, esa es precisamente la historia que queremos contar. La entrevista duró 3 horas. Patricia habló extensamente con Mercedes, haciéndole repasar cada detalle de aquella noche en el barranco. Mercedes contó todo: el asalto, la caída, despertar y ver a Jesús, sus palabras sobre no caer para morir, sino para que el mundo crea, el encuentro con las mujeres fuera del hospital, la inspiración para crear el refugio. Luego entrevistaron a varias de las mujeres. Cada una contó su historia de soledad transformada en comunidad, de desesperación transformada en esperanza. Doña Lucía, cuyos hijos la habían abandonado, habló entre lágrimas. Pensé que iba a morir sola y olvidada, pero Doña Mercedes me demostró que todavía soy valiosa, que mi vida todavía tiene propósito. Doña Catalina mostró su casa reparada, el techo que ya no goteaba. Jesús no solo salvó a Mercedes, dijo, a través de ella nos está salvando a todas nosotras. La entrevista terminó con Mercedes mostrando a las cámaras las 3 plumas blancas que había guardado desde aquella noche en el barranco, cuando despertó por primera vez después de la visita de Jesús. Estas plumas son mi recordatorio, explicó sosteniéndolas con cuidado reverente. Recordatorio de que Dios es real, de que los milagros suceden y de que cada vida, sin importar cuán vieja o pobre o aparentemente insignificante, todavía tiene valor y propósito. El reportaje se transmitió 2 semanas después, en horario estelar nacional. 25 millones de personas lo vieron en todo México. La respuesta fue abrumadora. Al día siguiente de la transmisión, el refugio recibió más de 200 llamadas de personas queriendo donar. El correo electrónico que habían creado con la ayuda de un joven voluntario del pueblo estaba inundado de mensajes. Transferencias bancarias comenzaron a llegar de todas partes del país, pero más significativo que el dinero eran las otras llamadas. Mujeres mayores de todo San Luis Potosí, de estados vecinos, incluso de lugares tan lejanos como Veracruz y Chiapas, llamaban preguntando si había refugios similares en sus áreas. Querían saber cómo podían crear algo parecido en sus propias comunidades. Mercedes estaba abrumada. Sentada en su pequeña oficina en el refugio, miraba la pila de mensajes y llamadas sin devolver, sin saber por dónde empezar. «Señor», oró en voz baja, «esto es demasiado grande para mí. No sé cómo manejar todo esto». Fue entonces cuando tocaron a su puerta. Era una mujer de unos 40 años, bien vestida, con un maletín profesional. «¿Doña Mercedes?», preguntó. «Mi nombre es Gabriela Soto. Soy trabajadora social y administradora de organizaciones sin fines de lucro. Vi el reportaje y, quedé profundamente conmovida. Quisiera ofrecerle mis servicios de forma voluntaria para ayudarle a organizar todo esto». Mercedes la miró con asombro. «¿De forma voluntaria? Pero usted tiene un trabajo, una familia». «Tengo ambas cosas», confirmó Gabriela, «pero cuando vi lo que está haciendo, cuando escuché su historia, supe que tenía que ser parte de esto. Puedo venir los fines de semana, ayudarla a estructurar el refugio como una organización formal, a manejar las donaciones apropiadamente, a crear un modelo que otras comunidades puedan replicar». Mercedes sintió lágrimas brotando de sus ojos. «Jesús te envió», dijo simplemente. «Acabo de pedirle ayuda y aquí estás». Gabriela sonrió. Tal vez sí, o tal vez su milagro me inspiró a usar mis habilidades para algo más significativo que solo ganar dinero. Con la ayuda de Gabriela, el refugio se organizó profesionalmente.
Crearon una junta directiva, establecieron procedimientos transparentes para manejar donaciones, desarrollaron un manual de operaciones que otras comunidades pudieran usar como guía, y las donaciones seguían llegando. Suficiente dinero para expandir los servicios, para contratar a una enfermera de medio tiempo que visitara a las mujeres mayores en sus casas, para proveer medicamentos básicos, para ofrecer transporte a las citas médicas, para reparar más techos, para ofrecer comidas calientes diarias en lugar de solo 3 veces por semana. Pero el mayor impacto no era el que Mercedes podía ver directamente. En docenas de pueblos y ciudades a lo largo de México, personas inspiradas por su historia estaban comenzando sus propios refugios para personas mayores. Algunos llamaban a Mercedes para pedirle consejo. Otros simplemente tomaban la idea y corrían con ella. El padre Anselmo le dijo un día: ¿se da cuenta de lo que ha hecho? No solo salvó a las mujeres de Real de 14, inició un movimiento que está cambiando la forma en que todo México trata a sus ancianos. Mercedes sacudió la cabeza humildemente. Yo no hice nada. Fue Jesús. Todo fue Jesús. Pero no todo era celebración y éxito. Había resistencia también. Un grupo de hombres del pueblo, liderados por el regidor municipal, comenzaron a murmurar que Mercedes estaba acumulando demasiado poder, demasiada influencia, que estaba usando el refugio para beneficio personal, que las donaciones probablemente estaban siendo malversadas. No tenían pruebas, por supuesto. Todos los registros financieros del refugio eran transparentes y estaban disponibles públicamente, pero los rumores se esparcieron de todas formas. Una tarde, el regidor confrontó a Mercedes directamente fuera del refugio, frente a varias personas. «Doña Mercedes», dijo con voz fuerte y acusatoria, «mucha gente está preguntándose cómo es que una anciana pobre de repente tiene acceso a tanto dinero. ¿Dónde va todo ese dinero realmente?» Mercedes lo miró calmadamente. «Cada peso que entra está registrado. Cada peso que sale está documentado. Si quiere ver los libros, están disponibles. No tenemos nada que ocultar». «Eso dice usted», respondió el regidor. «Pero yo digo que toda esta historia del milagro es un cuento. Una anciana que sobrevive una caída. ¿Quién sabe realmente qué pasó? Tal vez nunca cayó. Tal vez todo fue inventado para conseguir donaciones». Un murmullo de indignación recorrió a las mujeres que estaban presentes. Doña Esperanza se levantó, temblando de ira. «¿Cómo se atreven?», gritó. «Esta mujer nos salvó, nos dio esperanza cuando no teníamos ninguna». «Cálmate, hermana», dijo Mercedes suavemente, poniendo una mano en el hombro de Esperanza. Se volvió hacia el regidor. «Entiendo su escepticismo. Los milagros son difíciles de creer si no los has experimentado personalmente». Caminó hacia él, sin intimidación, solo con dignidad tranquila. «Pero le voy a decir algo. Yo caí 50 metros sobre rocas. Los rescatistas lo confirmaron. El doctor me examinó y no encontró ninguna lesión, ningún trauma. Eso está en los registros médicos oficiales. Llame al hospital municipal si no me cree». Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. «Ahora, puede elegir creer que fue un milagro de Dios o puede buscar alguna otra explicación imposible. Esa es su decisión. Pero lo que no puede negar es que este refugio está ayudando a 50 mujeres que su gobierno había olvidado. Eso es un hecho, no fe». El regidor no tenía respuesta. Farfulló algo sobre investigaciones pendientes y se fue con el rostro rojo. Esa noche, Mercedes se sentía derrotada. Las acusaciones, aunque infundadas, le dolían. Se arrodilló en su casa, en su lugar de oración habitual. «Señor Jesús», dijo con voz cansada, «¿por qué tiene que ser tan difícil? Estamos haciendo tu trabajo, estamos ayudando a la gente. ¿Por qué algunos se oponen?
En el silencio de su cuarto, sintió una presencia. No vio a Jesús físicamente esta vez, pero su voz era clara en su corazón, tan real como si estuviera hablando audiblemente. Mercedes, ¿recuerdas cuando yo caminé en la tierra? Sanaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos, predicaba el amor de Dios, y aún así hubo quienes me acusaron, me odiaron, finalmente me crucificaron. Mercedes escuchó, lágrimas corriendo por su rostro. La oposición no significa que estás haciendo algo mal. Continuó la voz en su corazón. A menudo significa que estás haciendo algo tan correcto que amenaza a aquellos que se benefician de que las cosas permanezcan como están. Sigue adelante, no te detengas, yo estoy contigo. Mercedes sintió la paz, llenándola de nuevo. Sí, Señor, no me voy a detener. Y no se detuvo. A pesar de la oposición, el refugio siguió creciendo. Las investigaciones del regidor no encontraron nada porque no había nada que encontrar. Eventualmente, incluso él tuvo que admitir, aunque nunca públicamente, que el refugio estaba haciendo un trabajo legítimo y necesario. Para septiembre, 9 meses después de la caída milagrosa, el refugio Santa Mercedes había expandido sus servicios aún más. Ahora ofrecían comedor comunitario diario, atención médica básica gratuita, programa de visitación para ancianos confinados en casa, talleres de artesanías que generaban ingresos, grupo de apoyo para viudas, clases de lectoescritura, eventos sociales mensuales para combatir el aislamiento, fondo de emergencia para crisis médicas o de vivienda, programa de nietos adoptivos, donde jóvenes del pueblo visitaban regularmente a ancianos sin familia. Más de 120 mujeres participaban regularmente en uno o más programas, y el modelo estaba siendo replicado en 25 comunidades diferentes a lo largo de México. Pero lo más hermoso no eran los números o los programas, era la transformación en las vidas individuales. Doña Refugio, que a sus 80 años estaba casi ciega y viviendo en una casa que se caía a pedazos, ahora vivía en una casa reparada y era visitada diariamente por voluntarios que le leían, le cocinaban, le hacían compañía. Había recuperado las ganas de vivir. Doña Lucía, abandonada por sus hijos, había encontrado una nueva familia en las otras mujeres del refugio. Ya no lloraba por las noches de soledad. Ahora sus días estaban llenos de propósito y conexión. Doña Catalina, con su artritis severa, había recibido tratamiento médico que alivió significativamente su dolor. Además, había descubierto un talento para tejer que nunca supo que tenía, y sus rebozos se vendían en la tienda artesanal del refugio. Y doña Esperanza, la primera mujer que había hablado con Mercedes fuera del hospital, se había convertido en líder dentro del refugio, coordinando las visitas a domicilio y siendo una fuente de apoyo para las mujeres recién llegadas. Antes pensaba que mi vida había terminado, le dijo Esperanza a Mercedes un día, que solo estaba esperando morir. Pero usted, su milagro, nos mostró que la vida puede comenzar de nuevo a cualquier edad. Mercedes abrazó a su amiga. No fue mi milagro, hermana, fue el milagro de Jesús, y sigue multiplicándose. El padre Anselmo observaba todo con asombro reverente. En sus 35 años como sacerdote, nunca había visto un solo evento tener un impacto tan profundo y duradero. Doña Mercedes, le dijo un domingo después de misa, creo que estoy presenciando lo que los santos antiguos llamaban la multiplicación de los milagros. Un milagro que engendra más milagros, que transforma no solo una vida, sino toda una comunidad, toda una región. Mercedes sonrió. Padre, ¿recuerda lo que Jesús me dijo aquella noche en el barranco? Que no había caído para morir, sino para que el mundo crea. Lo recuerdo, asintió el padre Anselmo.
Bueno, creo que finalmente entiendo completamente lo que significaba, dijo Mercedes. No se trataba solo de que la gente creyera que Dios me salvó. Se trataba de que la gente creyera que Dios todavía obra milagros hoy, que todavía se preocupa por los olvidados, los ancianos, los pobres, que ninguna vida es demasiado vieja o demasiado insignificante para ser usada por Él para cambiar el mundo. El padre Anselmo sintió un nudo en la garganta, y lo han creído. Miles de personas lo han creído por su testimonio. Mercedes miró hacia el refugio, donde las mujeres estaban reuniéndose para el almuerzo dominical. Y el milagro continúa, cada día, en cada vida transformada, en cada mujer que encuentra esperanza cuando pensó que no había ninguna. Esa noche, en la quietud de su casa, Mercedes sacó las 3 plumas blancas que guardaba como su tesoro más preciado. Las sostuvo contra su corazón. Señor Jesús, oró, hace 9 meses me empujaron de un acantilado. Debería haber sido mi fin, pero tú lo convertiste en mi comienzo, el comienzo de algo más grande de lo que jamás pude imaginar. Cerró sus ojos, recordando esa noche en el barranco, la luz, la figura radiante, las palabras que cambiaron todo. Gracias, susurró. Gracias por no dejarme morir. Gracias por darme un propósito. Gracias por usar esta vida vieja y desgastada para hacer algo hermoso. Y mientras se quedaba dormida esa noche, Mercedes soñó no con el pasado, sino con el futuro. Soñó con más refugios, más mujeres encontrando esperanza, más vidas transformadas. Soñó con un movimiento que se extendería no solo por México, sino más allá, tocando corazones en lugares que nunca había visitado, inspirando cambios que nunca vería. Porque así funciona un verdadero milagro. No se detiene con el evento inicial. Se multiplica, se expande, se transforma, tocando vida tras vida tras vida. Una anciana de 75 años fue empujada de un acantilado. Pero Jesús cambió todo esa noche, y el cambio seguía sucediendo, día tras día, milagro tras milagro. El abismo no había sido su tumba, había sido su plataforma de lanzamiento hacia un propósito que superaba todo lo que había hecho en los 75 años anteriores, y lo mejor aún estaba por venir. 2 años habían pasado desde aquella noche imposible en el barranco. Mercedes ahora tenía 77 años, pero parecía haber rejuvenecido en lugar de envejecido. Su rostro tenía más líneas, sí, pero sus ojos brillaban con una vida que no tenían antes. Su paso era más firme, su voz era más fuerte, era como si el propósito la hubiera revitalizado. Era un viernes de noviembre, y el refugio Santa Mercedes celebraba su 2º aniversario. Lo que había comenzado como un grupo de 5 mujeres reuniéndose en un salón de parroquia, ahora era una organización reconocida nacionalmente que servía directamente a más de 200 mujeres mayores en Real de 14, y había inspirado la creación de 63 refugios similares en todo México. El evento de aniversario era en el patio de la iglesia, porque el refugio mismo ya no podía contener a toda la gente que quería asistir. Había cientos de personas, las mujeres del refugio, sus familiares, voluntarios, donadores, que habían viajado desde otras ciudades, representantes de los otros refugios inspirados por este, periodistas y funcionarios gubernamentales que ahora, después de ver el impacto, querían asociarse con el movimiento que habían ignorado al principio. Había un templete improvisado donde hablarían varios ponentes. Mercedes estaba sentada en la primera fila, incómoda con ser el centro de atención, pero entendiendo que su testimonio era parte de lo que mantenía vivo el milagro. El padre Anselmo fue el primero en hablar. Hace 2 años, comenzó, su voz amplificada por bocinas. Una mujer de este pueblo fue víctima de un crimen terrible. Fue empujada de un acantilado en lo que debería haber sido su muerte segura.
Pero Dios tenía otros planes. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Doña Mercedes Ávila no solo sobrevivió lo imposible, tomó ese milagro y lo multiplicó. Lo convirtió en esperanza para cientos de mujeres que se sentían olvidadas por la sociedad. Y al hacerlo, nos recordó a todos nosotros una verdad fundamental, que cada vida tiene valor, que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, y que Dios todavía obra milagros en nuestro tiempo. Los aplausos fueron ensordecedores. Luego habló Gabriela, la trabajadora social que se había ofrecido como voluntaria 2 años atrás. Cuando vi el reportaje sobre doña Mercedes en la televisión, dijo, algo en mi corazón se rompió y se sanó al mismo tiempo. Me di cuenta de que había estado viviendo una vida vacía, enfocada solo en el éxito profesional y material. El milagro de doña Mercedes me despertó. Me mostró lo que realmente importa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. En estos 2 años trabajando con el refugio, he visto más transformaciones de las que puedo contar. He visto mujeres al borde del suicidio encontrar razones para vivir. He visto ancianas que no habían sonreído en años recuperar su risa. He visto comunidades enteras cambiar la forma en que tratan a sus mayores. Miró directamente a Mercedes. Y todo comenzó porque una mujer creyó que Dios la salvó por una razón. Una mujer que se negó a desperdiciar su segundo chance. Una mujer que convirtió su tragedia en el triunfo de otros. Más aplausos, más lágrimas entre la audiencia. Luego fue el turno de las mujeres del refugio. Una por una, 5 de ellas subieron al templete para compartir cómo sus vidas habían cambiado. Doña Esperanza habló primero. Hace 2 años vivía con 70 pesos al mes después de pagar mi renta. Comía una vez al día y muchos días ni eso. Estaba lista para terminar mi vida. No veía el punto de continuar. Su voz se quebró. Pero entonces Mercedes llegó a mi vida. Me dio comida, sí, pero más que eso, me dio dignidad. Me hizo sentir vista, valorada, amada. Me recordó que todavía tengo algo que ofrecer a este mundo. Doña Lucía, la mujer cuyos hijos la habían abandonado, habló después. Pensé que iba a morir sola y olvidada. Pero Mercedes me enseñó que la familia no es solo sangre. Esta comunidad de mujeres se ha convertido en mi familia. Ya no estoy sola. Y eso lo cambia todo. Doña Catalina, con sus manos todavía deformadas por la artritis, pero con un rostro radiante, contó su historia. Mercedes vio mi necesidad cuando nadie más la veía. Reparó mi techo, me consiguió tratamiento médico, me dio un propósito al enseñarme a tejer. Me salvó la vida tan seguro como Jesús la salvó a ella. Doña Refugio, la mujer de 80 años que había estado casi ciega y abandonada, fue la siguiente. Subió al templete ayudada por una joven voluntaria, sus pasos lentos pero seguros. Yo estaba esperando morir, dijo con voz temblorosa pero clara. Cada día era solo otro día de oscuridad y soledad. Pero doña Mercedes no solo me trajo comida y medicina, me trajo luz. Me recordó que Dios no me había olvidado. Se limpió las lágrimas con un pañuelo arrugado. Ahora tengo personas que me visitan, tengo amigas, tengo razones para despertar cada mañana. A mis 80 años, mi vida comenzó de nuevo. Si eso no es un milagro, no sé qué lo es. Finalmente, una mujer más joven, de unos 65 años, subió al templete. No era de las originales, pero había llegado al refugio 6 meses atrás. Mi nombre es Silvia Montoya, comenzó. Vine desde Guanajuato después de escuchar sobre este lugar. Mi esposo murió, mis hijos emigraron a Estados Unidos y yo estaba planeando suicidarme. Un silencio pesado cayó sobre la multitud. Había comprado las pastillas, había escrito las cartas de despedida.
Pero la noche antes de hacerlo, vi un programa en la televisión sobre doña Mercedes y el refugio, y algo en su historia, algo me hizo pensar que si Dios la salvó de una caída de 50 metros, tal vez todavía se preocupaba por personas como yo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Vendí todo lo que tenía. Compré un boleto de autobús y vine aquí sin saber qué esperar. Y estas mujeres, doña Mercedes y todas estas hermanas maravillosas, me salvaron la vida. Literalmente me salvaron la vida. Cuando Silvia bajó del templete, no había un ojo seco en toda la audiencia. Finalmente le tocó el turno a Mercedes. El padre Anselmo la invitó al templete entre una ovación de pie que duró varios minutos. Mercedes subió lentamente, abrumada por la emoción, sosteniendo en sus manos una cajita de madera. Se paró frente al micrófono, mirando a todos los rostros frente a ella. Rostros de esperanza, de gratitud, de transformación. Hermanos y hermanas, comenzó con voz temblorosa, no sé qué decir. Ver todo esto es más de lo que jamás pude imaginar hace 2 años cuando desperté en ese barranco. Abrió la cajita y sacó las 3 plumas blancas que había guardado desde aquella primera mañana después de la visita de Jesús. Estas plumas son mi recordatorio más preciado, dijo, sosteniéndolas en alto para que todos pudieran verlas. Aparecieron en mi altar la mañana después de que Jesús me visitó. No sé de dónde vinieron, no había pájaros en mi casa, las ventanas estaban cerradas, pero ahí estaban, como una confirmación física de que lo que había vivido era real. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Durante 2 años he contado esta historia una y otra vez, la historia de cómo caí de un acantilado y Jesús me salvó. Pero hoy quiero agregar algo que no he dicho públicamente antes. Hizo una pausa, su voz quebrándose con emoción. Hace 3 semanas tuve otro encuentro con Jesús. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud. Mercedes continuó. No fue tan dramático como el primero. No había luz brillante ni apariciones físicas. Pero una noche, mientras oraba en mi casa, escuché su voz tan clara como los estoy escuchando a ustedes ahora. Cerró sus ojos, recordando. Me dijo, Mercedes, tu trabajo aquí casi está completo. Has plantado una semilla que crecerá mucho más allá de tu vida terrenal. Has sido fiel con lo poco, ahora te confiaré en lo mucho. Pero ese mucho no está aquí, está conmigo. Abrió sus ojos, mirando directamente a la audiencia. Creo que Jesús me estaba preparando. Creo que pronto seré llamada a casa con él. Hubo gritos ahogados y protestas de la audiencia, especialmente de las mujeres del refugio. «¡No, doña Mercedes!», gritó doña Esperanza. «¡La necesitamos aquí!». Mercedes sonrió con ternura. «Me necesitaban hace 2 años, pero ya no. Miren a su alrededor. Miren lo que se ha construido. Esto ya no depende de mí. Esto es más grande que yo. Esto es el trabajo de Dios, y Él seguirá obrando con o sin mí». Se volvió hacia las mujeres del refugio. «Ustedes son las guardianas de este milagro ahora. Cada una de ustedes que fue levantada de su propio abismo, ahora tiene la responsabilidad de levantar a otras. El milagro no termina conmigo, se multiplica a través de ustedes». Miró hacia el cielo, como si pudiera ver a través de las nubes. «Y cuando llegue mi momento de irme, no quiero lágrimas, quiero celebración, porque estaré volviendo a casa. Estaré con Jesús, quien me salvó no una sino 2 veces. Una vez de la muerte física en ese barranco, y otra vez de la muerte espiritual del vivir sin propósito». Bajó su mirada de nuevo hacia la audiencia. «Pero hasta que ese día llegue, seguiré haciendo lo que Jesús me pidió, ayudar a otras a no caer, y les pido a todos ustedes que hagan lo mismo. No tienen que sobrevivir una caída de 50 metros para hacer la diferencia. Solo tienen que ver la necesidad a su alrededor y responder con amor».
El silencio que siguió fue profundo, sagrado. Luego, desde el fondo de la multitud, alguien comenzó a cantar. Era un himno antiguo, Sublime Gracia. Otras voces se unieron, y pronto cientos de personas estaban cantando al unísono, sus voces elevándose hacia el cielo en un acorde perfecto de alabanza y gratitud. Mercedes cerró sus ojos y dejó que la música la envolviera. En ese momento sintió la presencia de Jesús tan real como lo había sentido en el barranco 2 años atrás. No podía verlo, pero sabía que estaba ahí, sonriendo, orgulloso de lo que ella había hecho con el segundo chance que le había dado. 6 meses después, en una tarde tranquila de mayo, Mercedes estaba sentada en su pequeña casa, mirando por la ventana las montañas que amaba. Había estado sintiendo cansancio últimamente, un cansancio que no venía de trabajar demasiado, sino de un cuerpo que había vivido 77 años completos. Doña Esperanza la había visitado esa mañana, preocupada. «Deberías ir al doctor, Mercedes». Pero Mercedes había sonreído y sacudido su cabeza. «No es necesario, hermana. Sé lo que está pasando, y está bien, estoy lista». Ahora, mientras el sol comenzaba a descender, Mercedes se arrodilló frente a su altar, como había hecho miles de veces. Las 3 plumas blancas estaban ahí, junto con fotos del refugio, de las mujeres, de todos los rostros que había tocado. «Señor Jesús», oró con voz suave, gracias por aquel día terrible que se convirtió en el más grande regalo. Gracias por no dejarme morir en ese barranco. Gracias por darme 2 años más para hacer algo que importara». Sintió una paz profunda llenándola, una certeza tranquila. «Estoy cansada ahora, Señor, muy cansada. Y si es tu voluntad, estoy lista para venir a casa. Confío en que el refugio seguirá. Confío en que el milagro continuará multiplicándose. Confío en que has levantado a otras para continuar el trabajo». Cerró sus ojos, una sonrisa serena en sus labios. «Pero si todavía me necesitas aquí me quedo. Como siempre, tu voluntad, no la mía». Se quedó así, arrodillada en oración, mientras la luz del sol se desvanecía gradualmente, y en el silencio de su pequeña casa sintió algo cambiar. Era como si el velo entre este mundo y el siguiente se estuviera volviendo más delgado, y entonces lo vio. Jesús estaba ahí, de pie frente a ella, exactamente como lo había visto en el barranco 2 años atrás. Túnica blanca, rostro sereno, ojos llenos de amor infinito. «Mercedes», dijo con esa voz que era música y paz al mismo tiempo, «has sido una sierva buena y fiel. Con poco te confié, y multiplicaste ese poco en bendiciones para cientos». Extendió su mano hacia ella. «Es tiempo de venir a casa ahora. Tu trabajo aquí está completo». Mercedes sintió lágrimas de alegría corriendo por su rostro. «Veré a mi esposo, a mis padres, a todos los que partieron antes. Los verás», prometió Jesús, «y mucho más. Pero primero hay alguien que quiere agradecerte». La escena a su alrededor cambió. Ya no estaba en su casa, sino en un lugar que solo podía describir como paraíso. Y caminando hacia ella, sonriendo con lágrimas en los ojos, estaban todas las mujeres que había ayudado y que ya habían partido, ancianas que habían muerto solas antes de que el refugio existiera, mujeres que el refugio no había podido alcanzar a tiempo, generaciones de olvidadas que finalmente estaban en paz. «Gracias», dijeron al unísono. «Gracias por recordarle al mundo que importábamos. Gracias por ser la voz de las invisibles». Mercedes estaba abrumada. Yo solo hice lo que pude». «Hiciste lo que nadie más estaba dispuesto a hacer», dijo una de las mujeres. «Convertiste tu dolor en el consuelo de otros. Eso es amor en su forma más pura». Jesús puso su mano en el hombro de Mercedes. «¿Lista para ver lo que viene después?». Mercedes miró hacia atrás una última vez, hacia el mundo que estaba dejando. Vio el refugio,
Vio a las mujeres continuando el trabajo. Vio los 63 refugios inspirados por el suyo, extendiéndose por todo México. Vio el futuro, donde cientos más serían creados. Vio generaciones de ancianos siendo amados en lugar de olvidados. Sí, dijo finalmente tomando la mano de Jesús. Estoy lista. A la mañana siguiente, doña Esperanza encontró a Mercedes arrodillada frente a su altar, una expresión de paz perfecta en su rostro, las 3 plumas blancas sostenidas en sus manos. Había partido durante la noche, en oración, exactamente como hubiera querido. El funeral fue el más grande que Real de 14 había visto jamás. Miles de personas vinieron a despedirse de la mujer que había sobrevivido lo imposible y había usado ese milagro para cambiar el mundo. Pero no fue un funeral triste. Fue una celebración, tal como Mercedes había pedido. Celebración de una vida que había importado, de un propósito cumplido, de un legado que viviría por generaciones. El padre Anselmo dio el sermón. Mercedes Ávila fue empujada de un acantilado hace 2 años y medio. Los hombres que la empujaron pensaron que la estaban matando, pero lo que no sabían es que estaban lanzándola hacia su verdadero propósito. Su voz resonó en la iglesia llena hasta el último rincón. Porque Dios toma lo que el enemigo intenta usar para destruirnos y lo transforma en la plataforma de nuestro mayor impacto. La caída que debió matarla se convirtió en el impulso que la lanzó hacia una vida de significado eterno. Miró hacia el ataúd donde descansaba Mercedes. Ella me dijo una vez, el abismo no fue mi tumba, fue mi plataforma de lanzamiento. Y tenía razón. Desde el fondo de ese barranco, Mercedes se elevó más alto de lo que hubiera podido sin la caída. Tocó más vidas, cambió más corazones, hizo más diferencia en 2 años de lo que la mayoría hacemos en una vida completa. Las lágrimas corrían por su rostro. Y su legado no termina hoy. El refugio Santa Mercedes continuará. Los 63 refugios inspirados por ella continuarán. Los cientos más que se crearán en el futuro continuarán. Porque ella plantó una semilla de amor que seguirá creciendo mucho después de que todos nosotros también hayamos partido. 10 años después, había más de 200 refugios Mercedes en todo México y Centroamérica. Decenas de miles de ancianos habían encontrado dignidad, comunidad y propósito gracias al movimiento que ella inició. 20 años después, el modelo había sido adoptado por el gobierno como programa oficial, asegurando que ningún anciano en México tuviera que vivir en olvido y soledad. 50 años después, había una estatua de Mercedes en el Parque Central de Real de 14, con una placa que decía Mercedes Ávila, 1948-2025. Cayó para que otros pudieran levantarse. Y 100 años después, aunque su nombre pudo haberse desvanecido de la memoria pública, su impacto seguía vivo en cada refugio para ancianos, en cada comunidad que se negaba a olvidar a sus mayores, en cada vida que encontró dignidad y propósito en la vejez. Porque así funciona un verdadero milagro. No se detiene con la persona que lo experimentó, se multiplica, se extiende, toca vida tras vida tras vida, generación tras generación tras generación. Una anciana de 75 años fue empujada de un acantilado por hombres que querían silenciarla para siempre, pero Jesús tenía otros planes. Él la sostuvo, Él la sanó, Él la levantó, y a través de ella levantó a miles. Porque cuando Dios hace un milagro, ese milagro nunca es solo para una persona. Es siempre una semilla plantada que crecerá en un bosque de bendiciones para incontables otros. Mercedes cayó en el abismo más oscuro, pero Jesús la convirtió en luz para miles que caminaban en su propia oscuridad. Ella cayó para que otros no tuvieran que hacerlo. Y eso es el milagro más grande de todos. Fin.